Tengo el gusto de saludar que nos vino a visitar acá al estudio de Delta a la única Dolly Irigoyen. Dolly querida, gracias por haber venido. Nacho querido, feliz de estar acá. 16 no es frío. No. 16 no es frío. No es frío. 2 grados, 5 bajo cero. Eso es frío. Está fue divino. Sí. la temperatura mínima en la que cocinaste? En la Antártida. ¿Cocinaste en la Antártida? Sí, tuve la suerte, mira, es un viaje único para hacer una vez en la vida, que me invitaran y cociné para la cena del capitán una noche. Por supuesto que adentro del barco no hacía tanto frío, pero abajo eran 20 bajo cero, una cosa así. Oh, Divino. 20 bajo cero. Y sí, en algunos momentos sí, en otros con solcito. Se bajaba a los distintos puertos donde podías bajar y ahí frío de verdad. Y escúchame, y ahí obviamente no hay producto autóctono, o sea, tenés que No, llevar... va todo en el barco, no hay absolutamente nada, pero es una experiencia maravillosa, ver los lobos de mar, ver las ballenas, ver los pingüinos, ver lo que hace la gente en cada una de las bases. Es un muy buen viaje para hacer alguna vez en la vida, y sobre todo cuando sos mayor. Yo lo hice hace mucho tiempo, pero... ¿La que te acomoda un toque el mic? El hecho de ir arriba de un barco, viendo todo ese paisaje, disfrutándolo. Además, en los barcos tenés quien te hable de pajaritos, quien te hable de historia. Yo también hice una degustación de vinos, llevé vinos argentinos. Lindísimo, una semana que no olvidaré. Vos estás acá nomás, en Espacio Dolly, Sí. está acá nomás. Concepción Arenal y Amenábar, ahí está mi búnker. Y ahí haces un poco de todo, ¿no? Sí, por eso se llama Espacio. Fíjate que yo hace 25 años abrí y fui la primera en usar porque no sabía cómo llamarlo. Y dije, bueno, esto es un espacio para hacer televisión, para hacer libros, para hacer eventos, para hacer cumpleaños, para investigar. Y a partir de ahí, fíjate la cantidad de lugares que se llaman Espacio, ¿no? Uf. Ahora todo es un espacio. Ahora todo es un espacio, Sí, exactamente. pero está bueno. Si alguien te sigue es porque estuvo bueno el nombre. Y sigo haciendo todas esas cosas, ¿no? En este momento no estoy haciendo libro, pero por ahí lo voy a pergeñar un poquito. ¿Restaurante? Restaurante tuve muchos, durante muchos años, y siempre está esa picazón de querer volver al restaurante. Pero me parece que hay un momento para cada cosa, ¿no? Es decir, ya estoy grande para tener un restaurante, por mi forma de ser, en que quiero estar en la cocina, quiero estar en el despacho, claro, yo estar en el despacho, ver a la gente, a ver qué pasa, no solamente cuando sale un plato, sino cuando vuelve, es otra de las grandes cosas que aprendí. Saber qué le pasa al cliente, poder solucionarlo. Entonces, restaurante, ya te digo, me daría ganas, pero no me parece que es un buen momento. Y eso del restaurante, de repente, viste que hay gente que tiene la capacidad de tener una cadena o de poner varios. Y vos decís, no sé, yo vengo de una familia gastronómica donde había que estar ahí, ¿no? Claro. Pero ¿es posible de repente industrializar tanto el proceso y que...? Sí, por ahí no es industrializarlo tanto, sino saberlo supervisar, saber hacer un buen concepto, hacer un centro de producción. Los que están bien hechos perduran. Y están bien. Otros, lamentablemente, arrancan maravillosos y cuando empiezan a hacer franquicias, la calidad decae. Claro. Pero sí, hay chefs que pueden estar en varios lugares. Fíjate que los grandes, estoy hablando del mundo, de Francia, de España, tienen su restaurante estrella, el que está cuidado, el que es maravilloso, pero necesitan hacer una segunda versión, algo más rápido, más ligero, porque el bueno no les da plata. Es decir, hay que empezar a darse cuenta que un restaurante que está con muy buen producto, con buen personal, con mantelería, con copas, con buenos vinos, con un servicio de excelencia, con un buen producto, a veces la gente o no lo paga o es tan poca la rotación que no te queda dinero. Entonces arman
como una segunda versión más informal, Los Roca acaban de abrir un lugar para comida de todos los días, un poco con lo que hacía su mamá, el Celler de Can Roca, de Barcelona. Y bueno, y les va fantástico. O, por ejemplo, no sé, Gordon Ramsay, que tiene 750 cosas, pero de repente te saca una que es de pizza callejera. Sí, ¿viste? O hamburguesa. O hamburguesa. Sí, totalmente. Pero bueno, tienen su sello, yo creo que tienen su supervisión, y lo importante es armar equipos, ¿no? Formar gente y armar equipos y no perderlos de vista, ¿no? Si vos querés que, si tu nombre, tu sello está en un lugar, bueno, hay que cuidarlo. Y hoy por hoy, con todo esto de las redes sociales, un chef, antes estaba el gourmet nada más, ¿no? O sea, sí, antes Utilísima, mira de qué épocas te estoy hablando. ¿Cómo era antes? Como de repente, cuando un chef empezaba a ser estrella, ¿no? Porque hubo un momento donde la gastronomía era hasta en algún lugar de la historia hasta mirada de costado, y de repente el chef empezó a tener un protagonismo y empezó a haber un glamour, por lo menos que acá en Buenos Aires no era tan común. A ver, yo creo que hay una historia más atrás. Los que empezamos a cocinar hace 40 años no existían ni programas de televisión, ni Instagram, ni Facebook, ni comunicación. Solo recibías un libro de vez en cuando. Tenías la mirada siempre puesta en Francia, en esos grandes cocineros, hasta que, al menos en lo personal, yo fui evolucionando y me di cuenta que era súper necesario usar técnicas francesas, usar técnicas de la cocina española, pero somos un país de inmigración y me parecía interesante y extraordinario poner en valor el producto argentino, con esta versatilidad que le daban los inmigrantes, ¿no? La cocina española modificada a lo que encontraron los españoles en cada región de la Argentina. Y bueno, yo sin darme cuenta llegué a ser una figura de la televisión, porque un día yo trabajaba en un gran hipermercado, el primero de los hipermercados de Argentina, y un día me llama el director y me dice: tenés que hacer un programa de cocina de 7 minutos antes del noticiero de Canal 7. Programas, solo 4 canales de aire. Claro, sí. Y bueno, ahí me vio Ernesto Sandler, que hacía Utilísima, y dijo: la quiero a Dolly. Y viste cuando inconscientemente sos joven y te van tentando, y yo que me subo a todos los trenes, fui, y un día dije, después de 12 años, basta, tengo un restaurante, tengo muchas cosas que hacer, no llegamos a un acuerdo ese año, le dije voy a descansar, y bueno, apareció Gourmet, y también empecé a hacer un programa en el Gourmet, y resultó que, esto me lo contaba Karina Castellano, que era una de las directoras, estuvieron los primeros 6 meses del canal con todas las grandes figuras de Argentina, y bueno, la que más midió, la que más fui yo, así que me contrataron en forma, ¿cómo se dice? Única, exclusiva del canal, y entonces durante 2 años me dijeron: vos tenés que estar para pensar, para idear, para viajar, para presentar el Gourmet en distintos países, para hacer distintos programas, y bueno, ahí fue una gran época de hacer televisión, porque hacía esencialmente Dolly, en un canal divino, con una cocina preciosa, me super mimaron, me super cuidaron. Hice cocina regional argentina, recorriendo el país, hice Descubriendo Sabores en el norte de Argentina. Yo terminé grabando las cataratas del Iguazú con un guardiaparques tomando mate y cocinando ahí en el medio de las cataratas, o cocinando en Ushuaia. Después hice Chile de sur a norte, presenté el canal en México, en Ecuador, bueno, donde no he cocinado. He tenido la suerte de cocinar en muchísimos lugares. Y bueno, sí, lo que yo siempre intenté a través de la pantalla era transmitir conceptos, transmitir técnicas, transmitir simplicidad en la cocina, es decir, que lo pueda hacer cualquier persona que me esté mirando del otro lado. Pero también le servía de inspiración a jóvenes cocineros. Recién venía caminando de mi espacio para acá, y sale un chico vestido de chef del colegio, que está acá a la vuelta, y me dice: ay, Dolly, una foto, porque vos sos mi inspiración, esto y lo otro, y muchísima gente me lo dice.
gracias a lo que transmitías a través de la televisión, Sí. nos empezó a seducir y a gustar el tema o descubrir esta pasión que es la cocina. Y eso es espectacular, ahí es una caricia al alma, ¿no? Que cuando te dicen eso, ¿qué te pasa? No, a ver, yo lo agradezco infinitamente, la gente que me para, que es bastante. Quizás a alguno le da Porque- vergüenza, ¿viste? Sí, no, pero se acercan. A ver, yo soy muy cercana, me parece. Entonces, que ahora en este momento no estoy haciendo televisión, pero la gente se sigue acordando, te sigue saludando, pregunta cosas, se saca fotos. Pero para mí lo más gratificante es cuando te dicen, ay, el pan dulce de fin de año es tu receta, o el pastel de papas que hiciste, o la empanada, es decir, como que tienen recetas ya de familia incorporadas que me las vieron hacer en televisión. Y lo que más me encanta es la gente joven, porque creo que mi cocina, de aquella primera cocina en las eras, en mi pueblo, en cosas sencillas, en heredar un restaurante y tener que de a poco empezar a hacerlo crecer, a innovar, a hacer nuevas cosas, me parece que en estos casi 45 años de carrera, lo más importante que he hecho es innovar siempre y adaptarme a las cosas nuevas, ¿no? Sin perder mi esencia, pero evolucionar, que es lo que hay que hacer en este momento. Hablando de las cosas nuevas o de las cosas que están surgiendo ahora, en la gastronomía porteña hay como una especie también de volver al ADN. Aparecen los neobodegones, aparecen de vuelta platos, qué sé yo, hablábamos el otro día de la Suprema de la Maryland, que de vuelta apareció en las por cartas. favor, qué cosa más rica si yo habré hecho Suprema la Maryland. Eran tan gigantes, tan con la crema de choclo, con la banana frita, con el morrón asado, una Suprema espectacular. Era para 3. Las costillitas de cerdo a la riojana, También. los ravioles con una buena boloñesa. Sí, han aparecido y de hecho muy exitosos, restaurantes porteños o con un tinte más argentino, con más producto, con el dulce de membrillo, con la milanesa bien hecha, con el pescadito como lo hacían nuestras abuelas, que lo pasaban por harina y huevo y se freía. Me parece que una buena tortilla. Está buenísimo ir a comer a un lugar sencillo, amigable, y sobre todo para la gente que no es que no sepa comer, sino que no ha salido o no ha experimentado o que no le gusta la alta cocina. Entonces tener esas opciones, o cuando vas con chicos, yo con mis nietos voy siempre, ¿puedo nombrar? Sí, obvio. El Preferido, por ejemplo. El Preferido es un lugar que... Neobodegón también. Claro, totalmente. porque, viste, podés comer un pollito, podés comer un pescado, podés comer cosas ricas, chiquitas, unos helados extraordinarios. Los hacen ahí. Todo lo ha seguido Tassi y bueno, lo mismo que Don Julio, pero para mí ese concepto es súper exitoso. Hubo uno, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, que estaba frente a Sudestada, ¿te acordás? Sí. Que fue bodegón Estándar. Ese fue el primero, de los el neobodegones. primero de los neobodegones, Sí, cuando extraordinario. Cuando lo cerraron, sí, porque ellos hacían una milanesa napolitana. Sí. Que la hacían con todos productos de primerísima calidad y la vuelta de rosca era eso, era el producto. Sí, se tuvieron que ir por el alquiler del local. Qué locura. Es decir, viste que el dueño se enloquece, te parece que te llenas de plata. Pero a ver, me parece que en una Suprema la Maryland o en una napolitana tiene que ver el buen tomate, el buen aceite en la fritura, un queso rico. Es decir, no es tirarle un cacho de mozzarella de mala calidad, sino que lo que se distingue en estos neobodegones es que trabajan la cocina con responsabilidad, con ganas, como si estuvieran haciendo un super plato con caviar o foie gras. Bueno, la otra vez, justo que estaba grabando el programa de Mi Beta Gastronómica en YouTube, fuimos a comer con Christoph a uno de los programas, a La Sarita, también en Florida. Sí. Neobodegón también. Sí. Y vos decís, cómo, creo que el chef incluso había estado en el Preferido, de ahí fue para ahí. Cómo de repente, a veces... hay que concentrarse en el producto. Totalmente. Y no tanto biribiri a veces, ¿no? Totalmente. A ver, cuando ya hay más de 4 o 5 cosas en un plato, olvídate, no podés registrar tantos sabores. Me parece que hay que explotar el producto principal,
y después el alrededor, que también es importante. Hoy está muy de moda los platitos que me encantan, Sí. que te traen 4 o 5 guarniciones que vos vas probando y después pedís una proteína y así podés compartir con los de al lado, ¿no? Sobre todo cuando te juntás con gente que le gusta compartir. Sí. Viste que están esos que no quiere que le pongas el tenedor en el plato. Me quiero matar cuando sucede eso. Porque... A algunos les molesta más con el postre, ¿viste? La cuchareada. Ah, no, a mí me encanta. Me parece que el postre es uno al medio de la mesa y si Y tenés cucharas. dos, y cucharas, por supuesto. Te quiero preguntar por esto del paladar porteño, porque está cambiando, ¿no? O sea, ayer, y lo ves también en los supermercados, incluso hasta de cercanía. Ayer fui al chino y me fijo en la alacena y había harina de almendras. Y vos decís, esto antes no pasaba. No, la verdad que el mercado chino, hace muy poco vino Hugo Chan, que es un grande de España, y lo llevé al barrio chino y se quedó maravillado, porque yo digo, Perú, que tiene una gran cocina china japonesa, no tiene supermercados del nivel que tenemos acá. Y es cierto, no solamente la harina de almendras, harina de mandioca, harina de arroz, harina de lo que quieras. Yo a veces voy simplemente para investigar, ver qué novedades hay, compro, qué sé yo, sagú. El sagú son las bolitas de mandioca que hechas con leche de coco y todo lo demás son deliciosas. Y antes conseguirlas era de terror. Y ahora hay, ¿viste estas casas de té? Sí. Que tienen esas bolitas, bueno, eso Sí, es mandioca, es un sagú se llama en Brasil, acá ¿cómo se llama? Bueno, son bolitas de mandioca, hay más chiquititas y más Puñuelo, grandes. quizás le dicen. No, bueno, ya me va a salir. Pero bueno, el barrio chino tiene desde vegetales diferentes, distintos, con otros sabores. Bueno, esta papita china que la cortás en rodajitas y la freís y aparecen con todos los puntitos. Yo estoy muy mayor y me olvido de los nombres, pero existen. Qué sé yo, el jengibre hace 30 años atrás o el lemongrass eran... No lo encontraba. No, era insólito, no sabías ni a qué sabía ni nada. Entonces, a mí lo que más me ha nutrido son los viajes. Yo he viajado a China, a Tailandia, he cocinado en Tailandia por suerte, bueno, nada que decir con Italia, Francia, España, ir a Grecia, ir a Noruega a ver un poquito que hay un gran avance y una gran revolución de la cocina, bueno, ni qué decir toda Latinoamérica, pero esas cosas a un cocinero las enriquece porque probás sabores y después los podés reinsertar en tu cocina. Y bueno, hoy cualquiera tiene jengibre para tomarse un té con miel o para ponerle un poquito rallado a un guisito. O algún salteado. Hablábamos recién de las capitales gastronómicas que está teniendo la Argentina. Antes se hablaba solo de Buenos Aires y recién charlábamos de que vengo el fin de semana de Mar del Plata, y Mar del Plata ya está a la par de Buenos Aires y no sé si hasta un... En algunos, a ver, es más chica, está más concentrado, pero tiene un nivel de gastronomía extraordinario. La verdad que lo que han hecho los jóvenes cocineros es impecable. Y yo creo que cambió también la forma de ir a visitar Mar del Plata, de no pasarte estas vacaciones de un mes, sino que la gente que va a disfrutar fin de semana, que va a buscar cosas al puerto, que quiere el producto. Y todos estos jóvenes cocineros lo que han puesto en valor es la pesca fresca, el pescado, las huertas locales. Y bueno, podemos nombrar, ¿empezamos? Dale. Bueno, porque son todos jóvenes, tienen más o menos la misma edad y están todos muy unidos. Bueno, yo te voy a contar un poquito. Cada uno tenía su huertita, no se conectaban, no trabajaban juntos, no compartían proveedores o todo lo demás, hasta que llegamos con mi hijo Ernesto, que creo que fue el mentor de todo esto, a hacer Masticar en Mar del Plata. Un éxito rotundo, total, pero hubo que trabajar, Ernesto trabajó muchísimo, en ir a cada uno de ellos, convencerlos de que tenían que tener su puesto de comida, que había que poner Mar del Plata en un nivel más alto, que se tenía que dar a conocer. Y bueno, y ahí se empezaron a juntar, a unir, a compartir,
Y hoy en día salen juntos 4 o 5 a Mendoza, lo de Familia Zucardi, a hacer mar y tierra. Y bueno, tenemos que nombrar, no tan joven, muy tradicional, el Rey del Calzone, que Esteban te hace Usain. una pasta extraordinaria en el queso, que te hace el cacho y pepe, con su Personaje. forma tan particular, los calzones, muy divertido, un lugar súper reconocido, popular al máximo. Después lo tenés a Fran, Sí. que para mí, como tiene su familia, que tienen barcos de pesca, en el puerto, frente al puerto, tiene un restaurante fantástico donde te hace pescaditos así con una simpleza total, pero delicioso. Tiene una parrillada de pescado. Sí, que no. Lo de Fran se llama. Ahora abrió una bermutería. Abrió en Mar una del Plata. bermutería y acá en Buenos Aires está en Puerto Madero, en un Eso, lugar... Mar se llama, Sí, creo. sí. Pero, y creo que está abriendo también en Mendoza. Sí, lo está abriendo en Mendoza. Esto que decimos de poder abrirse, pero la bermutería la vi justo antes de abrirla, me llevó a conocerla, me encantó. Lisandro, otro grande, Lo de que Tata. también, lo del Tata, que heredó de su papá, que al principio era un bodegón, y cada vez más hay una puesta en valor del producto, del calamar, del chipirón, del pescado fresco a la plancha, de un tiradito. Es decir, comes Sí. cosas súper simples, pero todas tienen una vueltita de rosca. Patricio Negri, un Sí, grande, sí. creo que fue el primero que tuvo junto con su mujer el restaurante, ¿cómo se llama? Sarasa Negro. Sarasa Negro, que te costaba conseguir lugar, se sigue costando, pero tuve la suerte de cocinar ahora unos años con él, y es extraordinario, tiene una magia, es decir, hay cosas que se tienen o no se tienen. Sí, sí. La creatividad no es que te baja algo del cielo y chao, te sale un plato, sino que está en la prueba y el error, está en la investigación, está en repetir un plato. Bueno, él para eso es fantástico. Si vamos a hablar de helados, yo creo que en Buenos Aires no hay una heladería No. como el Calabrese. Para mí es la mejor Argentina. Sí, Está en Mar del cada Plata. vez que va... No, ahora hay una muy buena acá en Buenos Aires, cerquita sobre Soler. ¿Cómo Mirador, se llama? Florida. Sí. Me gusta más el Calabrese. No, pero está tiene bien, mucha está más bien. variedad y tiene una también, viste, llegan las frambuesas y las prepara y las congela para tener durante todo el año. Los dulces de leche son de una calidad extraordinaria. Y lo hace todo él, ¿eh? Lo hace es un todo tipo él. solo que hace Sí, todo. sí, Está con pero la mujer ¿sabés en qué la pasa? caja. Sí, disfruta. Sí, sí, A ver, eso se siente cuando alguien es apasionado, investiga, mezcla, hace sabores combinados pero muy bien pensados, cada vez más limpios, porque al principio se le daba por mezclar demasiado y yo le dije, Geli, con esto no todo lleva albahaca, no todo lleva pimienta, pero cada vez que voy ahí a la noche Sí. y te empieza a dar con la cucharita, ¿no? A Sí, para probar, probar. a probar. Ay, no puede. A ver, tener ese privilegio es algo que nos pasa, por suerte, a vos y a mí, pero bueno. Hay una granja muy cerca en Chapadmalal de 2 hermanas con su mamá que es preciosa, digna de ir a visitar con chicos porque tienen las cabritas. No conozco. Que se llama La Piedra. Tenés que ir, después te voy a pasar el contacto porque a mí me manda quesos de cabra, ricotas, yogures, trabajan súper bien, abastecen a toda la gastronomía local y mandan a Buenos Aires algunas cosas. Después hay también una muy nueva versión de las anchoas, que te acordás, vos sos muy chiquito, pero yo me acuerdo cuando ibas al almacén y tenían los frascos con el aceite fuera de la heladera, con unos papelitos que traían 2 o 3 anchoas, que cuando te daban la anchoa y la ponías arriba de la pizza se destruía totalmente, Sí, porque era venían- fuertísima, Eran como estaba... unos films que venían envolviendo a la... No, era a la- papelito, Sí. ni siquiera era fil, era un papelito blanco. Que claro, con el aceite, pero imagínate eso ahí arriba del mostrador durante todo el año, lo que se oxidaba. Bueno, Hernán Viva ha logrado hacer una anchoa que la hace manualmente, salada, con aceite de oliva y todo lo demás, que es extraordinario. Comerte una tostadita con manteca y una anchoita de esas es fantástico. O agregarlo a muchos platos que llevan anchoas. Hay un panadero que tenés que descubrir, que se llama César Vergara. Él es discípulo de Leo Jacquut,
Leo Yacut es el jefe ejecutivo del NIH durante muchos años, pero se formó con Ferran Adrià. ¿Te acordás cuando vino el NIH a Buenos Aires, que tenía la cocina de Ferran Adrià? Bueno, él fue a formarse, vino, y también es alguien espectacular con su comida. Por supuesto está en un hotel y no se luce tanto, no se habla tanto de él, pero salen discípulos de ahí, y uno es esta panadería, que no sé cómo se llama. ¿La googleaste, César Vergara? No la googleé, pero bueno, aparece ahí. Vos sabés que me interesa, una de las dudas, ponele, porque están todos estos lugares que son referentes, pero también lo que pasa ahora en Mar del Plata, que de repente vas a tomar algún bar y te fijas si hay tiradito de chernia, por ejemplo, cosa que antes no pasa, antes eran las papas fritas. ¿Por qué no llega todo eso a Buenos Aires, o no es tan fácil encontrar pescado en Buenos Aires? Porque 400 kilómetros no es tanto, o sí, para el pescado. No, a ver, eso no lo termino de entender. Hay varias cosas. De los 365 días del año, la mitad no son para entrar al mar y pescar. Mar del Plata tiene un mar. Estas son explicaciones que a mí me han dado, ¿no? Después salen los barcos factorías que pescan, congelan, lo traen a puerto, lo filetean. Lo llevé a Hugo Chan y a, para que me acuerde, un vasco, que dijo, con lo que tiran de pescado acá, viste que chac, no sé si has visto ese trabajo, que filetean, tiran la cabeza, tiran todo, tiran las aletas, dice, con lo que tiran acá yo me volvería rico haciendo comidas de restaurante. Los cachetes, los cogotes, bueno. Después, el transporte para traer pescado fresco casi todos los días o cada 2 días es caro. No hay camiones refrigerados, es decir, si no hay un gran consumo acá. Los buenos restaurantes, llámese Crisia, llámese El Preferido, llámese, La Mar, tienen un pescado fresco. Tenemos nuestros proveedores que te traen desde la trucha del sur a todos los pescados, el pez limón cuando está de temporada, pero no es fácil manejar el pescado en un restaurante, tener frío, la cadena de frío, la higiene para usarlo, que el que esté trabajando ese tiradito sepa lo que está haciendo. Entonces, preferible que no haya a que te intoxiquen. Claro, porque no hay tantos lugares para comer pescado en Buenos Aires. Yo aprovecho cuando voy a Mar del Plata y como mucho pescado, pero acá a veces falta. Están algunos, está Barra Chalaca, también de La Mar. Buenísimo. Un poco más accesible que La Mar, porque también a veces el problema que te encontrás es que... Ahora, lo que sí me di cuenta que estamos caros en Buenos Aires, porque allá comí por muchísima menos plata un producto en muchos casos superior. Sí, acá lo tenés a Rux, por ejemplo, a Oviedo. Hay mucho de pescado. Lo que pasa es que hay que y casi todos los restaurantes tienen algún plato de pescado. Buenos Aires está caro. Yo acabo de venir de España, comparado con España, con Inglaterra, con lo que quieras. ¿En serio? Sí. ¿A ese nivel estamos hablando? Sí, mira, en Italia un italiano no paga más de €1,50 un café. Así te lo digo. En España, si vas a grandes lugares, yo estuve en lo de Paco Torreblanca porque estaba a la vuelta del hotel, un gran pastelero, había una cafetería, pagas €3,50 un café. Pero acá pago lo más barato, 4.300 pesos, un capuchino chiquitito para llevar, y he pagado un croissant y un café la semana pasada 8.500 pesos. No, es una demencia. Entonces es mucho más caro ir a tomar un café con algo rico a la mañana que salir a almorzar. Está caro. A mí la palabra caro no me gusta. Me parece que es costoso. Voy a defender a los dueños de los restaurantes. Si vos querés tener buen producto, si querés tener todo fresco, si querés tener buen personal, si querés atender bien, todo eso cuesta mucho, y aún así al restaurante no le da tanta ganancia, porque, estamos viviendo una crisis, ¿no? Pareciera que no, pero estamos viviendo una crisis. Yo creo que hace 2 años atrás todo el mundo salía a comer. ¿Te acordás lo que eran los restaurantes explotados? Mi explicación es que los jóvenes, ¿para qué van a ahorrar si no se pueden comprar un departamento? No, si no pueden invertir en un auto, entonces me la gasto. Era eso en ese momento lo que pasaba.
Y no solo con la comida, la ropa. La ropa cuesta el doble en Buenos Aires que en cualquier otra capital con marcas mucho más reconocidas. Pero bueno, habrá que apostar a que esto cambie, a que haya más producción, que la gente pueda salir un poquito más, porque también de eso depende, ¿no? Del consumo que haya. Y del laburo de un montón de personas. Sí, yo creo que el consumo está bajo en todos los restaurantes. Los que tenías que hacer cola ya no se hace cola. Así que es un momento de crisis que habrá que superar. Dolly, un placer haberte tenido con nosotros acá hoy. A mí verte, Nachito querido. Un beso grande.